8:41 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia a la asambleísta Diana Jacome de ADN. Le invitamos para hacer un balance de las tareas que en legislación y fiscalización cumple la asamblea, partiendo de un hecho: se han cumplido 100 días. ¿Cómo evaluar no solo el tema cuantitativo, sino cualitativo también? Y lo que hablaremos también, lo que en la comisión se ha aprobado o también se ha archivado proyectos. Muy buen día a la asambleísta Diana Jacome. Muy buenos días, Miguel, y a toda la audiencia que nos escucha de este importante medio de comunicación. Un gusto poder compartir este espacio y, por supuesto, darles a conocer el trabajo que se ha venido realizando durante estos 100 días de la Asamblea Nacional. Un trabajo que ha sido importante porque lo hemos hecho con muchísima responsabilidad. También hemos tomado decisiones que no han sido fáciles, pero que nos permiten también darle esa credibilidad a una de las instituciones que por muchos años tenía que lograr esta credibilidad que hoy necesita y que requiere, por supuesto, al ser uno de los principales poderes del Estado. Ya, en ese sentido, tema de proyectos urgentes de materia económica, tema de que incluso algunos de ellos ya son leyes vigentes y otros con observaciones y demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. ¿Cómo podría evaluarse estos 100 días en lo aprobado por la Asamblea Nacional? Bueno, han sido leyes necesarias, leyes que vienen del clamor ciudadano, sobre todo en el ámbito de la seguridad, donde nosotros hemos emitido las leyes correspondientes para fortalecer y entregar un marco jurídico que permita a las autoridades de seguridad, a nuestra policía, a nuestras Fuerzas Armadas, tengan esa seguridad o ese marco jurídico que les permita trabajar sin temor, como hace muchos años sucedía o hasta hace poco. En ese sentido, la Asamblea Nacional, coherente con la realidad en la que vivimos y la situación que enfrentamos, hemos trabajado fuertemente en ese sentido, sobre todo el tema de seguridad, Miguel. Nosotros logramos aprobar que ese candado constitucional que existía sobre el artículo 5 de las bases militares ya quede sin efecto desde el ámbito legislativo, ojo, porque posteriormente tendrán los ciudadanos que también aprobar esto en la consulta popular. Y de ahí también las normas que se aprobaron en su momento, como la ley de solidaridad, ley de inteligencia, ley de integridad pública, entre las otras leyes que fueron aprobadas, que lastimosamente hoy están siendo objeto de debate en la Corte Constitucional, objeto de análisis de constitucionalidad, y nos apena muchísimo porque todas estas normativas han sido aprobadas por mayoría, como lo establece la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con la mayoría de asambleístas que dieron su voto para que estas leyes se ejecuten y respalden a nuestras autoridades, a nuestros policías y militares que están en primera línea defendiéndonos. ¿A quién le perjudica que estas normativas estén suspendidas o estos artículos, los 17 artículos de las normativas que he mencionado, estén suspendidos? Al crimen organizado, porque ningún ciudadano que tenga una vida correcta, que trabaje diariamente como usted, como nuestros oyentes o todos nosotros que nos levantamos temprano, que trabajamos por el país, no nos perjudica. ¿A quién le perjudica que se suspenda el conflicto, la definición de conflicto armado interno o los delitos conexos, evitar que se le dé medidas sustitutivas a quienes están involucrados en tipos que están conectados al conflicto armado interno? ¿A quién? A los delincuentes, que sin duda alguna deben estar felices de esta confrontación que existe en este momento, esta confrontación jurídica, debo decirlo así, porque es lo que se trata ahora, es de demostrar la legitimidad, la constitucionalidad de estas normativas que fueron aprobadas en el Pleno de la Asamblea, esto por el clamor ciudadano, buscando un marco jurídico, un marco que permita a las autoridades actuar de manera coherente, correcta, dentro del margen de la ley.
Efectivamente, cuando usted se refiere a las leyes que han sido suspendidas o se aceptó medidas cautelares, tiene que ver con la Ley Orgánica de Integridad Pública, la suspensión provisional de la disposición transitoria 11ª, el caso de una ley importante que viene desde hace años pendiente en la Asamblea, la Ley Orgánica de Inteligencia, con 21 disposiciones, artículos y la disposición general primera, y la Ley de Solidaridad Nacional con 4 artículos suspendidos provisionalmente. ¿Esto cuánto puede afectar dentro de la tarea que emprendiera la Asamblea? El Ejecutivo puso en vigencia y ahora están en estas condiciones por mandato de la Corte Constitucional. Mire, estas leyes, los artículos que se ha mencionado, los 17 artículos incluida la transitorias, están suspendidos hasta que la Corte Constitucional dé su dictamen de fondo sobre esta decisión, sobre cuál será la interpretación. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, hemos analizado la normativa, el equipo técnico, la Asamblea Nacional en su conjunto, los asambleístas que aprobamos esta normativa para el beneficio de los ecuatorianos. Ha sido analizada profundamente. Nos sorprende ahora tener que estar en este debate o en este análisis que interrumpe estos artículos que no permiten ejecutar por completo la norma. Y esto ha sido apoyado por los ecuatorianos. Esto no es una decisión únicamente de la Asamblea Nacional, sino también el clamor ciudadano, que ya lo hemos visto respaldando también al presidente de la República en la última marcha que hubo aquí en la capital, donde vimos a los ciudadanos que apoyan este tipo de decisiones. Entonces nos quedamos con los brazos cruzados y no emitimos ninguna ley que favorezca a los ecuatorianos, a las familias. Nosotros siempre vamos a defender a las familias, no a los delincuentes. Porque estas leyes, ¿a quién le perjudican? A los delincuentes, por supuesto. Y ahora tener la suspensión de las mismas, los artículos que se han suspendido por parte de la Corte Constitucional, sin duda alguna también genera incomodidad en la sociedad, porque lo que hace es de alguna manera debilitar lo que nosotros queríamos fortalecer, que es la seguridad, que es permitir que las fuerzas del orden puedan tener esa herramienta para actuar, porque el crimen organizado, el delincuente no es el que le arranchaba la cartera en la esquina y se iba corriendo. Hoy es un crimen organizado que cuenta con todo el aparataje y que ustedes han visto cómo tienen cámaras de seguridad, están atentos de todo lo que sucede. Este es el crimen transnacional, no es cualquier delincuente. Por lo tanto, las normativas que se han emitido tienen que sobrepasar este tipo de situaciones, tienen que tener mejores herramientas para poder combatirlo, entre ellos la cooperación internacional. Dimos un primer paso. ¿Quiénes votaron en contra de que no se dé la cooperación internacional? ¿A quién no le beneficia, Miguel, que tengamos un apoyo internacional de otros países? Hoy, mire, de manera oportuna, tenemos la visita del secretario Marco Rubio de Estados Unidos. ¿A quién le molesta este tipo de visitas? A quienes están del lado del crimen organizado, a quienes tuvimos esa votación negativa para el levantamiento de este candado constitucional del artículo 5, quienes votaron en contra de esta ley, de estas leyes en el pleno de la Asamblea. Para nosotros es importante fortalecer la seguridad con otros países que vienen luchando con ese crimen transnacional que tanto daño le ha hecho al Ecuador y que por muchos años se permitió y se pactó con ese crimen organizado para que hoy este gobierno tome las decisiones sin temor alguno para que existan estas leyes. Y hoy tenemos 9 ciudadanos sentados en la comodidad de su oficina analizando la constitucionalidad de estas normativas. Por favor, nosotros somos los que estamos ahí luchando, hablando de frente a los ecuatorianos, sin temor alguno. Y estamos recorriendo todo el país. Nosotros estamos dando la cara. Y sí, vamos a defender estas normativas porque están amparadas en la Constitución y en el marco normativo de nuestro país. Aquí no hay ninguna inconstitucionalidad. Espero que lo entiendan eso. Usted se refiere, en el caso de la oposición en la Asamblea Nacional, a quienes admiran al dictador Nicolás Maduro, vinculado al cartel de los soles que se ha empeñado precisamente Estados Unidos en combatir con sus acciones navales en el Caribe. Por supuesto, y hay que decir las cosas sin miedo, sin temor alguno, porque nosotros hemos batallado
en el Pleno de la Asamblea, lo hemos hecho con herramientas positivas, con herramientas que permiten al Ecuador de alguna manera luchar o dar los primeros pasos para combatir al crimen organizado que se ha disfrazado de políticos, que se han disfrazado de operadores de justicia, incluso de abogados. Y eso no lo digo yo, Miguel, lo dice la justicia, que ya ha sentenciado a políticos que se encuentran hoy cumpliendo condenas, sentencias en las diferentes cárceles del país, políticos que se encuentran prófugos. Incluso operadores de justicia, altos representantes de la justicia y políticos que están cumpliendo sentencias, que están siendo investigados por la justicia. Entonces, por supuesto que a ellos les perjudica estas normativas. Por supuesto. Mire, aquí no se trata de lo que yo diga, sino de los actos. Eso es lo que habla por sí solo, y los actos han sido votar en contra de estas normas que lo único que pretende es dotar, reitero, de un marco jurídico que permita a nuestras fuerzas del orden, quienes están en primera línea, a nuestros militares, a nuestra policía, al bloque de seguridad, tener las herramientas necesarias para poder actuar en contra del crimen organizado. ¿A quién le perjudica un indulto para nuestros policías, para nuestros militares? ¿A quién le perjudica que nuestro sistema de inteligencia tenga las herramientas necesarias para poder actuar y evitar que el acto o el delito se ejecute? Hemos sido por muchos años un Estado reactivo. Y eso no puede suceder. Tenemos que ser un Estado preventivo, y por ello estas normativas cuentan con todos esos articulados que permiten ser ejecutados en la práctica para que los sistemas de inteligencia puedan actuar y prevenir el delito. Nos dejaron desmantelados, Miguel. Un sistema de inteligencia obsoleto, vacío. ¿Por qué? Porque no les convenía dejar rastro de todo lo que habían hecho durante muchísimos años. Y reitero, no es lo que yo diga, es lo que ha dicho la justicia a través de sus sentencias. Y ahí tenemos a ciertos personajes que se escudan a través de las redes sociales, del Twitter, cuestionando, ventilando odio. El país no necesita eso. El país necesita unidad, responsabilidad, coherencia, y sobre todo nosotros como asambleístas estamos haciendo eso, siendo coherentes y trabajando por los ecuatorianos que han confiado en nosotros a través de su voto, y lo hemos hecho. Más de 10 leyes aprobadas durante estos 100 días, 10 leyes que hoy están siendo cuestionadas en una institución que no se da cuenta de la realidad que vivimos. Recorran el país, sesionen en Durán, sesionen en Guayas, en cualquier cantón del Guayas, sesionen en Esmeraldas, en Santo Domingo, para que ustedes vean lo que está sucediendo. Entonces, ¿nos atamos de manos? No nos vamos a atar de manos. Tenemos que trabajar y seguiremos luchando por nuestro país, por la gente que nos ha elegido y que ha confiado en nosotros. Reitero, Miguel, nosotros defendemos a las familias, no a delincuentes. ¿Qué espera a propósito de estos señalamientos que ha hecho la asambleísta Diana Jacome? ¿Qué espera de la Corte Constitucional? Bueno, espero que tengan coherencia y que vean la realidad que vive el país. Reitero, hoy estamos viendo una situación totalmente distinta. Ecuador no es un territorio de tránsito únicamente para el crimen transnacional. Ya se ha convertido en un espacio donde los delincuentes lo han tomado como guarida, y eso porque lo permitieron durante muchísimos años, durante esos pactos supuestamente de tranquilidad o de datos estadísticos falsos. Eso no puede volver a suceder. El presidente de la República ha sido coherente, incluso a costo político, tomando decisiones sin temor alguno por el país, por las familias, y así también lo hemos hecho en la Asamblea Nacional, liderado por el presidente Nils Olsen. Nosotros estamos aquí para trabajar, para demostrar a los ecuatorianos que podemos hacer una asamblea distinta, y es lo que vamos a seguir haciendo. Nosotros empatizamos con el pueblo, con los ciudadanos que nos han exigido en territorio y nuestros recorridos mayor seguridad, pero para tener mayor seguridad, por supuesto, debemos tener normativas que amparen esa seguridad y la ejecución del trabajo de nuestros policías y militares, y los respaldamos. Vamos siempre a respaldar a nuestra fuerza pública, porque necesitan el apoyo del Estado, necesitan el apoyo de un legislativo que ha hecho lo propio, pero que lastimosamente hoy 9 ciudadanos no se enteran de la realidad que vive el país. Veamos la producción legislativa también en estos 100 días, lo que ha ocurrido en su comisión, sea la aprobación o sea el archivamiento de proyectos de ley. En efecto, nos heredaron 2 proyectos sin ningún
no tiene concordancia con la Constitución de la República del Ecuador. Existen varios vacíos y no es procedente de ninguna manera aprobar normativa que no tenga esa armonización con la Constitución de la República del Ecuador, y nosotros el día de ayer mocionamos el archivo, y así se procedió, de la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana. Fue archivado con la mayoría de votos en el Pleno, una propuesta que no tenía sentido. Imagínese proponer un solo reglamento para el concurso de autoridades. Usted sabe que un fiscal general del Estado, un contralor general y los superintendentes, su formación, sus requisitos son totalmente distintos. Por lo tanto, no es procedente generar un solo reglamento para este tipo de concursos, de lo que se planteaba, así también como la destitución de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, si no proclamaban a las autoridades de control. Entonces hablaba de si 90 días perentorios no se posesionaban las autoridades, pues destituidos. Era realmente incompatible con la Constitución, por así decirlo. Por lo tanto, en el informe aprobado por mayoría en la comisión y llevado al Pleno de la Asamblea, se solicitó el archivo del mismo. Con lo cual, claro, hacer un reglamento único cuando hay diferentes designaciones para los organismos de control, eso era atar de pies y manos a un proceso que debe hacer mientras sobreviva el Consejo de Participación Ciudadana. En efecto, era una propuesta que no iba en armonía con la Constitución. Nosotros lo debatimos en el Pleno, dimos nuestros argumentos constitucionales, jurídicos, que nos permitieron tener el apoyo de la mayoría de la votación, porque es inviable proponer que la destitución de los miembros del Consejo de Participación en caso de no cumplir con la designación de autoridades dentro del plazo de 90 días. Esto, como usted ya lo sabe, pasan por un proceso que lo establece la propia Constitución, que es un juicio político. Entonces, irnos contra ello es ilógico. Además, que continuamente usted sabe que en los concursos que se realizan para las principales autoridades de control siempre aparecen las famosas garantías constitucionales que suspenden los procesos. Entonces, las actuaciones de terceros no podemos endosarlos a las autoridades que ya tienen un procedimiento de destitución. Reitero, el juicio político. Además, esto se establece también por comisiones ciudadanas, que son representadas por las diferentes entidades del Estado, por los diferentes poderes del Estado, un delegado por cada uno de los poderes del Estado. En ese sentido, hemos sido responsables, yo siempre lo menciono, no podemos mantenernos en ningún tipo de ambigüedades o engañar a la población emitiendo normativa que no tiene sentido con la Constitución ni la ley. Por lo tanto, se solicitó el archivo. Así también la ley de conflicto de intereses, que lo emitiremos en los próximos días, el informe a la comisión para su aprobación y posteriormente llevarlo al Pleno de la Asamblea, porque no se puede concebir también en esta normativa planteamientos como registro de regalos, registro de viajes, o también era conocida como la ley lobby. Es lo que se intentaba aprobar en esa comisión, en la anterior asamblea, pero nosotros hemos considerado y estamos en el análisis para que se revise y sea aprobada en la comisión y con la mayoría que corresponde. Y en el tema de fiscalización, asambleísta Diana Jacome, ¿qué saldo deja estos 100 días? Bueno, muchísimas cosas importantes para cada uno de nosotros. Dentro de la comisión que yo represento, tengo a cargo el tema de Progen, y yo siempre voy a hablar con total transparencia y claridad. Hemos llamado a comparecer a diferentes funcionarios que nos han podido dar a conocer qué ha sucedido con los contratos los cuales han firmado. Y esto debo decirlo con claridad, son los funcionarios que firmaron los contratos, funcionarios que estuvieron al frente de esta contratación. También usted sabe que la Contraloría General del Estado ya emitió su informe sobre el caso Progen y ATM. En ese sentido, escuchamos también al Contralor General del Estado, y él ha mencionado dentro de la comisión que existen responsabilidades civiles, administrativas y penales, de las cuales pues
tanto la Contraloría y ya la Fiscalía ha hecho lo propio. Hemos visto algunos allanamientos ante algunas ex autoridades, exfuncionarios, y todos esos elementos y la importancia también del informe que nos pudo entregar ese día el Contralor nos permite tener elementos necesarios para poder elaborar nuestro informe, que será llevado a la comisión para el análisis y pues la aprobación que corresponda. Bien, muchas gracias. La información y la evaluación de los 100 días de la Asamblea Nacional con la asambleísta de ADN, Diana Jaco. Muchísimas gracias, Miguel, a usted y a todos los ecuatorianos. Nuestro compromiso siempre con el pueblo, por quienes luchan día a día, y la próxima semana estaremos ahí apoyando a nuestro presidente en la marcha por la justicia, por la paz y por la democracia. Bien, antes de cerrar la revista de Opinión Democracia, como esta mañana temprano les dimos a conocer, hoy ya se confirma a través de una información oficial del ejército ecuatoriano sobre lo que debe ser en la actuación de mandos militares: cero tolerancia, especialmente con la filtración de información entre militares, casos aislados, por cierto, y las operaciones ilícitas. El ejército informa a la opinión pública que este miércoles se realizaron allanamientos por parte de la Fiscalía y la Policía en diferentes provincias del país, tanto en unidades militares como en domicilios particulares, dentro del marco de una investigación que se venía desarrollando desde hace varios meses. Producto de este operativo fueron detenidos 16 militares a nivel nacional y 5 civiles, quienes están siendo puestos a órdenes de la justicia ordinaria. Se obtuvieron datos sensibles que revelaron filtraciones respecto a operaciones militares en curso que se ejecutaban en la zona fronteriza. El ejército también reitera su compromiso irrestricto con la transparencia, la legalidad y la defensa de los más altos intereses nacionales. Dice que la institución no tolerará bajo ninguna circunstancia actos que vulneren el honor militar ni que comprometan la seguridad del Estado. Hoy las autoridades competentes deben determinar las responsabilidades correspondientes, mientras el ejército seguirá cooperando con las investigaciones. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Resuenan ya las voces del estirpe.